Bendiciones, buenos días a todos. Dios les bendiga grandemente. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Cristo, el Hijo de Dios, en Hebreos capítulo 1. Comenzamos con el libro de Hebreos en el día de hoy. Señor y Padre Celestial, eres maravilloso. No hay otro como tú, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. Reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada. Padre, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el dador de la esperanza, que tú eres nuestro todo. En este momento, Padre, mientras comenzamos el libro de Hebreos, te pedimos, Padre, que nuestras mentes estén conectadas con tu palabra. Padre, danos entendimiento, Señor, y que asimismo podamos acercarnos más a caminar de acuerdo a tu plan divino en nuestras vidas. Caminar de acuerdo a nuestro propósito, Señor, como decía Pablo, Señor, prosiguiendo hacia el blanco, yendo hasta la meta. Señor, que no la alcanzaremos en esta tierra, sino que será alcanzada cuando moremos contigo en la eternidad. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el libro de Hebreos, tenemos que comenzar entendiendo, ¿verdad?, que muchos hebreos, muchos creyentes judíos fueron tentados a renunciar a su fe, que había sido recién hallada, y regresar al judaísmo para así poder escapar lo que era la persecución. El escritor anónimo de Hebreos lo instó a continuar hacia la madurez basada en la superioridad de Cristo sobre el sistema religioso judío. Cristo es superior a Moisés, pues Moisés fue creado por él. Él es superior a Aarón, pues su sacrificio nunca deberá de ser repetido. Él es superior a la ley, pues él media un mejor pacto, mas se gana sufriendo por Cristo que volviendo a un sistema que él vino a sí mismo a cumplir. Vemos entonces que el enfoque es que Cristo es el camino mejor. Las divisiones del capítulo 1 y 2: Cristo superior a los ángeles, el capítulo 3 y 4, Cristo superior a Moisés y a Josué, capítulo 5 al 7, Cristo superior que el sacerdocio de Aarón, el 8 hasta el 10, Cristo superior al antiguo pacto, y el capítulo 11 hasta el 13, Cristo ejemplo de la vida de la fe. Temas generales: tenemos una persona superior, un sacerdocio superior, la doctrina, un poder superior y también lo que es la disciplina. El lugar escrita para los judíos cristianos de la diáspora, y fue alrededor de 64 hasta el 68. Asimismo, 70 aproximadamente en esa era, en esos años después de Cristo. Vemos entonces acá que Dios habló en el pasado mediante los profetas, pero Él se ha reservado la declaración más grande de su gloria para su Hijo. El Hijo de Dios es mayor que cualquier profeta. Él es aún mayor que los ángeles, a través de los cuales la ley de Moisés fue dada, como dice del capítulo 2:2 y también en Hechos capítulo 7 versículo 53. Para hacer posible la salvación, Él voluntariamente se hizo temporalmente menor que los ángeles, y por su sufrimiento y muerte hizo posible levantar a la humanidad por encima de los ángeles, como la familia de Dios. Por su perfecta humanidad, Jesús es el único calificado para servir como sumo sacerdote para la humanidad pecadora. Podemos ver que el propósito del libro es presentar la suficiencia y la superioridad de Cristo. Como dijimos, el autor no sabemos exactamente, pero sí se ha sugerido que puede haber sido quizás Pablo, Lucas, Bernabé, Apolos, Silas, Felipe, Priscila y otros, debido a que el nombre del autor no se da en el texto bíblico. El que sea se refiere a Timoteo como hermano en el capítulo 13 versículo 23. Así que en esencia, así es que se puede conectar con estas personas. A los cristianos hebreos, tal vez cristianos de la segunda generación, como dice el versículo 2 y 3, que pudieron haber estado considerando volver al judaísmo, posiblemente debido a su inmadurez por no haber comprendido las verdades bíblicas, y a todos los creyentes, asimismo también en Cristo. Es posible, en verdad, en el marco histórico, es probable que los cristianos judíos sufrieran una intensa persecución social y física, tanto de parte de los judíos como de los romanos.
Cristo no había regresado para establecer su reino y la gente necesitaba que se le asegurara que el cristianismo era verdadero y que Jesucristo era sin lugar y sin duda alguna el Mesías. Versículo clave lo tenemos en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Personajes claves, tenemos hombres y mujeres que son mencionados del Antiguo Testamento. En el capítulo 11 hay una lista bastante extensa sobre estos nombres. Y características especiales, aunque a Hebreo se le llama una carta, tiene la forma y el contenido más tipo como si fuera un sermón. El desglosamiento, vemos que primero que nada lo que es la superioridad de Cristo, que lo podemos mirar en que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, sacerdocio del Antiguo Testamento y también a cualquier pacto antiguo. Y entonces la segunda sección vemos la superioridad de lo que es la fe. También otros temas que son mostrados, tenemos que Cristo es superior, sumo sacerdote, sacrificio, madurez, la fe y también la paciencia. Entonces podemos ver, asimismo, que la epístola a los Hebreos describe en detalle cómo Jesucristo no solo cumple las promesas y las profecías del Antiguo Testamento, sino también cómo Jesucristo es mejor que todo el sistema de pensamiento judío. Los judíos aceptaron el Antiguo Testamento, pero muchos de ellos rechazaron a Jesús como el Mesías por tanto tiempo anhelado. Los destinatarios de esta carta dan la impresión de haber sido judíos cristianos. Tenían un buen conocimiento de las Escrituras y habían profesado su fe en Cristo. Ya debido a la duda, a la persecución o a la falsa enseñanza, pero ellos pudieron quizás entender que estaban en peligro de abandonar su fe cristiana y regresar a sí mismo al judaísmo. Ahora, se desconoce, como dijimos, la paternidad literaria de este libro, aunque se han sugerido los nombres como los que compartí, pero además Pablo se identifica en sus cartas y apela a su autoridad como apóstol, mientras que el escritor de Hebreo nunca da su nombre y en busca de autoridad apela a los testigos presenciales del ministerio de Jesús. Sin embargo, el autor de Hebreos evidentemente conocía bien a Pablo. Es probable que Hebreos fuera escrito por uno de los colaboradores de Pablo, que con frecuencia oía sus predicaciones. Dios usó muchos medios para enviar sus mensajes a las personas de la época del Antiguo Testamento. Le habló a Isaías en visiones, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, a Jacob en un sueño en Génesis 28 del 10 al 22, a Abraham y a Moisés personalmente, como dice Génesis 18 y Éxodo capítulo 31, versículo 18. Los judíos familiarizados con esas historias no tenían dificultad para creer que Dios todavía seguía revelando su voluntad, pero les resultó asombroso pensar que Dios se había revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Cuando lo conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestro pecado y tener una perfecta comunión así mismo con Dios. Hay que entender que no solamente, ¿verdad? No solo Jesucristo es la imagen misma de Dios, sino también es Dios mismo. El Dios que habló en la época del Antiguo Testamento es eterno, tuvo parte con el Padre en la creación del mundo, como dice Juan 1.3 y Colosenses 1.16. Es la plena revelación de Dios. No es posible tener una visión clara de Dios sin mirar a Cristo. Él es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano. El libro de Hebreos relaciona el poder salvador de Dios con su poder creador. En otras palabras, el poder que le dio, que le dio existencia al universo e hizo que se mantuviera funcionando es el mismo poder que quita, ¿verdad? Nuestros pecados, que provee la purificación para así poder quitar nuestros pecados. Cuán erróneo es pensar que Dios no pueda perdonarnos. No hay pecado demasiado grande que el Rey del universo no pueda quitar. Dios puede perdonar y nos perdonará cuando nos acercamos a Él por medio de su Hijo. La frase se sentó que se terminó la obra, el sacrificio de Cristo fue determinante. En el capítulo 1, versículo 3 vemos esto.
Y en el versículo 4 podemos ver que el nombre más excelente que heredó Jesucristo es Hijo de Dios. Ese nombre otorgado por el Padre es superior a los nombres y títulos de los ángeles. Los falsos maestros en muchas de las primeras iglesias enseñaban que solo era posible comunicarse con Dios por medio de los ángeles, en lugar de adorar a Dios directamente. Los seguidores de esas herejías reverenciaban a los ángeles. Hebreos denuncia con claridad tales enseñanzas como falsas. Algunos enseñaban que Jesucristo era el ángel de mayor rango de Dios, pero Jesucristo no es un ángel superior y de todos modos no se debe adorar a los ángeles, como dice Colosenses 2:18 y Apocalipsis 19 del 1 al 10. Jesucristo es Dios. Solo Él es digno de nuestra adoración. Y podemos ver asimismo que Jesucristo es el primogénito de Dios y en las familias judías el primogénito mantenía el lugar de más alto privilegio como también de responsabilidad. Los cristianos judíos, al leer este pasaje, comprendían que como primogénito de Dios, Jesucristo era superior a cualquier ser creado. El autor de Hebreos, en el capítulo 1 del 10 al 12, cita el Salmo 102 del 25 al 27. Allí considera a Dios como el que había y el que habla, perdón, y aplica sus palabras al Hijo Jesucristo. El que los cielos y la tierra perecerán, revela que la tierra no es permanente ni indestructible. Una opinión de muchas filosofías griegas y romanas que dicen estas cosas. La autoridad de Cristo se establece sobre toda la creación, de modo que no nos atrevamos a considerar ningún objeto o recurso terrenal más importante de lo que Él es. Como los lectores de Hebreos experimentaron el rechazo de sus hermanos judíos, con frecuencia se sintieron aislados. Muchos se sintieron tentados a cambiar al inmutable Cristo por su conocida y antigua fe. El escritor de Hebreos les exhorta a no hacerlo. Cristo es la única seguridad en un mundo cambiante. Sin que importe lo que pueda suceder en este mundo, Cristo jamás cambia. Si confiamos en Él, estaremos absolutamente seguros, porque nos hallamos sobre el fundamento más firme que hay en el universo, Jesucristo. Un himno famoso resume esta verdad. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. ¿Qué significa que Cristo es inmutable? Quiere decir que jamás cambiará su carácter. Él es invariable en su amor a nosotros, dedicado a la equidad y a la justicia y absolutamente decidido a ser misericordioso con nosotros a pesar de que no lo merecemos. Regocijémonos, hermanos, del hecho de que Cristo es invariable. Él siempre lo ayudará cuando usted lo requiera y le ofrece perdón cuando cae. Los ángeles, seres espirituales creados por Dios, son mensajeros de Dios y están bajo su autoridad, como dice Colosenses 1:16. Cumplen varias funciones, sirven a los creyentes, como dice el versículo 14, protegen a los débiles, como dice Mateo capítulo 18, versículo 10, proclaman el mensaje de Dios, como dice Apocalipsis 14, del 6 al 12, y ejecutan el juicio de Dios, como dice Hechos 12, del 1 al 23 y Apocalipsis 20, del 1 al 3. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que no clasifiquemos a Jesús como un ángel. Tenemos que también tener cuidado como algunas veces hace la gente se compra prendas, se ponen cadenas y dice, oh, este es un regalito para usted. Ese es su ángel guardián. Y se habla de que el ángel guardián, entonces las personas le dan besos a las cadenas ¿verdad? Como tipo suerte. em, y pasan por alto, hermano, que la vida no está rodeada, ¿verdad? Ni regida por suerte, sino que nosotros estamos a la disposición y la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos, por bendecirnos y asimismo, Padre, por guiarnos diariamente. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que no permitas, Señor, que caigamos asimismo en tentación, que caigamos asimismo, Padre, en situaciones donde nuestra vista, nuestra visión, Padre, sea tornada de ti. Padre, te pedimos, Señor, que podamos verte diariamente como nuestro Salvador, como el que trae esperanza a nuestras vidas, Señor, y como nuestro todo. Perdónanos por nuestras faltas, perdónanos, Padre, por fallar, perdónanos, Padre Jehová, Señor, por tomar a veces malas decisiones,
Padre, por tratar de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que tú esperas. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que nos guíes. Nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.